Bueno, le pedimos a Diana Cohen Agrés que se acerque y vamos a escucharla. Diana. Sí, estoy cómoda. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a Luis Obsejevich y también a Clara Mariño, quienes cursaron la invitación que me permitió hoy estar con ustedes. Bueno, no los voy a aburrir porque la mayoría conoce mi historia, es muy triste. Resumidamente, en el año 2011, mi hijo me dice: chao mami, me voy a la casa de una compañera a terminar un trabajo, y a las 4 horas me llaman de una comisaría diciendo que lo habían asesinado. A las 6 de la tarde, o a las 7 de la tarde, porque ni siquiera se sabe cuándo, un viernes en Caballito, ese 8 de julio, el mismo día que precisamente desapareció María Cash. Cuando yo me enteré que el asesino de mi hijo tenía 9 condenas previas, 9 causas previas, yo dije: ¿cómo podía estar libre? ¿Cómo puede ser que una persona que cometió 9 delitos esté libre? Y además está libre, como me dijeron en su momento, conforme a derecho. Entonces es ahí cuando empecé a investigar y a trabajar temas de filosofía del derecho, además de nuestra realidad actual de la aplicación del derecho en la República Argentina. Claro, yo provengo del ámbito de la filosofía. Durante 35 años había enseñado filosofía en Filosofía y Letras, también trabajaba temas de bioética, que además me había permitido leer muchísimos fallos relativos a temas de bioética anglosajones, porque además de ser doctora en filosofía hizo un máster en Australia. Entonces, cuando yo veía la calidad de los fallos, decía: pero ¿cómo puede ser estos disparates que estampan con una lapicera y de esa manera matan a quien después precisamente es alcanzado por la bala de aquel que escarcelan? En el año 2014 entonces decidí fundar Usina de Justicia. ¿Por qué Usina de Justicia? Usina de Justicia es una ONG muy particular. ¿Por qué? Porque está compuesta por familiares de víctimas de homicidio, que también son víctimas para el derecho, y además por personas que trabajan en el derecho, es decir, por fiscales, jueces, ex jueces. Entonces, ¿por qué yo pensé esa composición? Pues yo estoy convencida que el statu quo se tiene que transformar desde afuera. Es decir, si uno quiere trabajar para transformar algo, desde adentro no se va a hacer, porque el que está adentro en general está en una situación de confort. Entonces se tiene que hacer desde afuera. Y ese afuera éramos precisamente los padres, hermanos, hijos que estábamos ahí reunidos en Usina de Justicia. Pero a la vez tampoco podíamos hacerlo como víctimas. ¿Por qué? Porque a la víctima se le invalida como víctima. ¿Por qué? Porque se dice que no se puede hablar desde el dolor, cosa que igualmente es una cosa absolutamente discutible, porque en última instancia somos seres humanos que estamos hechos de nuestra propia historia. Entonces todos hablamos desde un lugar personal. Entonces obviamente necesitaba de abogados, de gente del derecho que pudiera ser de puente entre la víctima y de alguna manera esa dirigencia, esa élite corporativa que son los que conforman el derecho. Y acá precisamente voy al tema que a mí me preocupa fundamentalmente, que es el divorcio entre la sociedad civil y la élite dirigente o ilustrada. Ese divorcio no es una idea fantasmática mía, sino que en distintas encuestas que se hizo a lo largo del tiempo, voy a poner un ejemplo habitual, ¿no? Pasa algo: lincharon a un ladrón en Barrio Norte. Entonces las encuestas en Barrio Norte salen que es una barbaridad que se lincha a un ladrón. Las encuestas en barrios carenciados y en sectores muy vulnerables no salen lo mismo. ¿Por qué? Porque la persona que sale a trabajar a las 4 de la mañana junto con sus vecinos para que no lo ataquen, saben que el hecho de que pueden llegar a ser víctimas de un delito es una realidad tangible, a diferencia de aquellos que viven en plena ciudad de Buenos Aires o en sectores mucho más acomodados. Entonces, lo que yo me di cuenta a lo largo de todo este trabajo que vengo haciendo es que nosotros estamos cautivos de una élite dirigente, es decir, con esto me refiero a los políticos y a los abogados, que muchas veces son los mismos, y también una élite ilustrada, es decir, mucha gente
intelectual progre o gente de izquierda, que además, bueno, la izquierda como se concibe acá en la Argentina ya no existe más, la verdad que en el mundo estamos desfasados, que defiende sus intereses corporativos o una ideología que pudo haber sido válida hace 40, 50 años, pero que no tiene nada que ver con nuestra realidad de hoy en la Argentina, donde se mata por un celular. Eso es lo que nos está pasando. En otros países, nosotros, por ejemplo, vemos, por poner un ejemplo emblemático, ¿no? Estados Unidos. Es cierto, en Estados Unidos entra un loquito en un colegio y mata a 10. Pero, más allá del tema de las armas, que es un tema realmente que se debería trabajar en los Estados Unidos, lo real es que, en general, las muertes en Estados Unidos, por poner un ejemplo, son básicamente muertes entre mafias o entre pandillas, de manera tal que la gente en la calle está segura. En cambio acá, el problema que tenemos en la Argentina, como en gran parte del resto de Latinoamérica, que curiosamente es la parte del globo donde más subió el delito, Latinoamérica, en Brasil hubo 56.000 asesinatos el año pasado. Entonces, precisamente es la región del globo que estuvo signada por la doctrina del doctor Zaffaroni. Entonces, esa doctrina impregnó no solamente a los graduados, sino a varias corrientes de estudiantes, varias generaciones de estudiantes que todavía siguen apegados a una doctrina que, una vez más, pudo haber tenido sentido hace 40, 50 años, pero que no tiene nada que ver en la Argentina de hoy, donde estadísticamente la mayor parte de los homicidios son por venganza privada. ¿Por qué? Porque sea un chico en un asentamiento precario, le matan a un hermano, él no va a esperar que haya un juicio. Recuerden que de cada 100 delitos, solamente 3 llegan a juicio y solamente 1 se castiga. Entonces, ese chico no va a esperar y probablemente recurra a la venganza privada. La venganza privada es la vuelta, ese regreso al estado de naturaleza, donde el lobo es el lobo del hombre. Perdón, el lobo es el hombre, perdón, es el lobo del hombre. Entonces, lo que yo estoy criticando fundamentalmente es que en nombre de un pragmatismo, que además aclaro, es un pragmatismo que va más allá de los intereses partidarios. Nosotros en Usina de Justicia hacemos política, pero no hacemos política partidaria. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno le matan un hijo o un hermano, poco importa realmente de qué partido es. Lo que importa precisamente son, cómo superar ese dolor y cómo transformar la realidad tan aciaga que castigó a esa familia. Entonces, yo creo que este pragmatismo político en sentido amplio y partidario también entra en colisión con la ética. ¿Por qué entra en colisión con la ética? Porque nosotros, desde época inmemorial, desde el Antiguo Testamento, hay un precepto fundamental que es el no matarás. E incluso en todas las culturas ese precepto existe. ¿Por qué? Porque es un precepto transcultural. Por lo menos existe dentro del grupo, es decir, dentro de esa manada, dentro de ese grupo social, no se mata al igual. Entonces, lo que estamos viviendo precisamente es un problema que no es solamente jurídico o político, sino que es un problema cultural. Y ese problema cultural es precisamente la ausencia de ley, la ausencia de norma. Y cuando hay normas, una aplicación de normas equivocadas. ¿Por qué equivocadas? Simplemente porque cada vez hay más delito y hay cada vez más gente que muere a causa del delito. Entonces, mi hipótesis en realidad es verificada precisamente por la realidad y por las tasas que se están de alguna manera elaborando desde los distintos organismos nacionales e internacionales. Entonces, tomemos dentro de lo que es ese problema cultural, el problema que a mí en particular me preocupa fundamentalmente, que es el problema de la justicia. Creo que está de más hablar acerca de los problemas de la justicia porque sabemos hoy por hoy que es la principal preocupación de la ciudadanía en la medida en que está asociada con el delito, que es la preocupación número 1 según todas las encuestas de las distintas consultoras. Nosotros precisamente a partir de debates de la Asociación Civil Usina de Justicia
presentamos una serie de propuestas a la Comisión de Reforma del Código Penal. Y yo les voy a decir muy brevemente cuáles fueron esas propuestas. Una es una propuesta que yo publiqué hace cosa de unos 7, 8 meses atrás y que después fue recogida, entre otros, por el presidente Macri, que es la obligación de decir la verdad en la indagatoria. ¿Por qué? Porque con el argumento de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, entonces muchas veces el imputado no es que guarda silencio, lo cual es totalmente respetable y se enmarca en la ley positiva y en la ley moral, sino que miente. Y el problema es que esa mentira después no le juegue en contra en el juicio. Entonces, esa es una de las primeras cosas que debemos cambiar, una práctica del derecho absolutamente desvirtuada, porque además, si el objetivo de una causa penal es descubrir la verdad, mal podemos descubrir esa verdad cuando partimos de una mentira que es la palabra del imputado. ¿Se entiende esto? Entonces, esa es la primera de nuestros reclamos, el primero de nuestros reclamos a la Comisión de Reforma. El segundo de los reclamos fue no eliminar la prisión perpetua. ¿Por qué? Porque consideramos que en casos gravísimos se tiene que precisamente mantener, o en un caso muy concreto, ¿no? En el caso de los violadores, donde se sabe a ciencia cierta que lamentablemente no se curan. Entonces, ¿cuál es el argumento de la Comisión de Reforma del Código Penal? Ellos dicen, bueno, como últimamente la jurisprudencia declaró inconstitucional la pena perpetua, entonces nosotros la eliminamos del próximo código. Pero ese es un argumento circular, o sea, como la declararon inconstitucional, la eliminan, y la eliminan porque la declararon inconstitucional. Entonces no tiene sentido. Y además, si la ley en realidad tiene que velar por la paz social y por el bienestar general, obviamente apelar a ese tipo de argumentos circulares no solamente es irrazonable, sino que además va en contra de esa paz social y ese bienestar general. Otro tema que en realidad introduje yo, pero que realmente sé que se resisten a pensarlo, es lo que se llama la prisión permanente revisable. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Vieron que muchas veces un abogado dice, o un juez dice, bueno, en realidad es violador, es asesino, pero lo tengo que liberar. ¿Por qué? Porque ya se vence el plazo y solo puedo liberarlo, no puedo retenerlo más. Ahora, ¿cuál es el problema de la pena, como se llama acá, temporal? Es decir, cuando un preso entra en prisión, sabe que le esperan 10, 15, 20 años, que además nunca son esos. ¿Por qué? Porque después hay salidas anticipadas, está el programa de estímulo educativo por el cual puede salir 2 años antes y otras cosas más. Entonces siempre es mucho menor. Pero más allá de eso, él sabe que sale en tanto tiempo. Ahora, paradójicamente, el preso tiene que cumplir objetivos dentro de la cárcel. Esos objetivos están orientados a su rehabilitación para que después puedan ser reinsertados en la sociedad. Entonces, supónganse que a un preso le dan 10 años y a los 8 años sale o tiene que salir, pero ese individuo no está rehabilitado y no puede reinsertarse. Entonces, por ley, como dicen, conforme a derecho, lo tienen que excarcelar. Pero esa persona sale y reincide. Entonces estamos llenando la calle de reincidentes que, amparados en un supuesto conforme a derecho, están destruyendo la paz social y obviamente el bienestar. Entonces, lo que nosotros proponemos, que en realidad no es un invento nuestro, ni mucho menos, es un sistema que hoy en día rige en España, en Italia, en Alemania, en Austria, en Luxemburgo, en Bélgica y Holanda, que es la pena permanente revisable. Entonces ya no es una pena temporal, no es que se le dan 10 años. Esa persona ingresa en prisión y a los tantos años, cuando cumple una pena de 15 o 20 años, se lo revisa. Si está en condiciones si está rehabilitado y está en condiciones de ser reinsertado en la sociedad, entonces es excarcelado. Si no está en condiciones, entonces sigue estando preso. En realidad acá en la Argentina hay un caso que es el de Robledo Puch. Es el único, había otro caso más en Neuquén, pero tengo entendido que falleció. Entonces, lo que estamos proponiendo
es precisamente esta pena permanente revisable que no contradice la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque precisamente se le da la oportunidad de rehabilitarse y ser reinsertado, pero una vez que ese individuo realmente haya cumplido con los objetivos y no porque la letra de la ley dice que tiene que ser excarcelado, porque con esa letra se está corriendo el riesgo de que otra persona pague con su vida esa libertad. Y otra de las propuestas que nosotros hicimos desde Usina de Justicia es la disminución eliminar la disminución de la pena que se prevé en los casos de tentativa. Para aquellos que no son abogados, concretamente, si yo voy y disparo contra una persona y la bala sale, entonces obviamente soy detenida y voy a la cárcel. Si tengo la suerte de que la bala no salga, entonces eso se llama tentativa y se disminuye la pena. Ahora fíjense ustedes que un acto tan terrible depende de lo que se llama en filosofía el azar, la suerte moral. Entonces eso también es un principio absolutamente controvertido e irrazonable, que además colisiona con los principios del derecho, que son precisamente la razonabilidad, la racionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahora esta breve exposición, que es alguna de nuestras luchas, bueno, cinco, son en realidad luchas coyunturales que se avecinan ante la reforma del Código Penal. Pero yo quería dejar algo más, que tiene que ver precisamente con mi concepción, que trato de sostener desde Usina de Justicia. El derecho, ¿cuál es el problema del derecho? Yo lo veo como filósofa. El derecho dice, la ley es la ley, o se dice conforme a derecho, pero en realidad no hay un fundamento del derecho, en el derecho mismo. Para fundamentar el derecho se tiene que salir del derecho y pasar al pensamiento reflexivo, a la filosofía. Y por eso precisamente que, por ejemplo, cuando una persona que tiene una sentencia y que va caminando por homicidio, va caminando por la calle, ¿en qué se ampara? En que apeló y es conforme a derecho que esté libre. Entonces, yo lo que pretendo es interpelar al derecho desde fuera del derecho y en nombre de la justicia. Lo que pasa es que la justicia tiene dos acepciones. Una es aplicar la justicia, la impartición de justicia, la administración de justicia. Pero la otra, el otro sentido de justicia, es ese sentido racional, al modo kantiano, donde se juzga desde el tribunal de la razón. Entonces, ese tribunal de la razón presuntamente se debe encarnar en la ley positiva, que es la ley precisamente que rige en los estados. Entonces, esa ley positiva ha demostrado que es insuficiente. ¿Por qué? Porque el problema de la ley positiva, tal como fue pensada en el siglo XX por Kelsen, es que cuando alguien mata a alguien, el problema no está en que mató, en que terminó con una vida, sino en que transgredió la norma. Entonces, la víctima desaparece de la escena. Al desaparecer de la escena, entonces, es ahí donde se produce el quiebre, ese divorcio entre la clase dirigente, en este caso la justicia, los jueces, el aparato judicial y la ciudadanía que reclama esa justicia. Pero no la justicia de los jueces, sino esa justicia en el segundo sentido, es decir, la justicia que proviene de ese tribunal de la razón. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, pero ¿qué es la justicia? No siempre se puede ser absolutamente justos. Yo también pienso kantianamente que la justicia tiene que ser como un polo ideal en función del cual se tomen las decisiones en las prácticas concretas. Es decir, si un juez toma una decisión que lo acerca al polo ideal, entonces está acertado. Si toma una decisión que lo aleja, entonces tiene que rever su posición. Bueno, creo que es bastante complejo y espero que me hayan comprendido. Y fundamentalmente, bueno, hay toda una parte que no la voy a decir, que es la crítica que yo hago a la doctrina Zaffaroni, pero que está en mi libro, Ausencia Perpetua, que aquellos que quieran colaborar con la Asociación Civil Usina de Justicia pueden llamar o escribir a info@usinadejusticia.org.ar y lo pueden retirar acá muy cerca o se lo hacemos llegar. Bueno, gracias por todo y espero que algo de esto sirva para reflexionar. Muchas gracias.
Gracias. No, gracias. Diana, al comienzo de tu charla mencionaste tu tragedia personal. Yo te lo voy a preguntar porque además esto tiene que ver con ese funcionamiento de la justicia, del cual casi todos somos muy críticos, pero quisiera, si podés y si querés, que nos contaras tu experiencia personal en el caso de tu hijo asesinado y cómo todo el sistema hizo para vos que la búsqueda de justicia fuera un segundo calvario y cómo de alguna manera se trataba de disculpar siempre al asesino de tu hijo. En el sistema... de exculpar. Exactamente. Sí, sí. Bueno, concretamente cuando... realmente yo tuve mucha suerte, ¿por qué? Porque precisamente vino el papá de una amiga de mi hija de toda la vida, que era un abogado penalista, y lo voy a mencionar porque falleció hace un mes, y realmente Daniel Borojovich, al que no me van a alcanzar los días para agradecerle, porque él tuvo la enorme generosidad de ponerse a nuestro servicio sin ningún afán lucrativo, y él llevó adelante la causa. Pero precisamente el problema es que yo, porque estoy en un determinado medio, pero en general, la gente más vulnerable no tiene un abogado que patrocine en un caso de homicidio. Entonces, yo quizás no tuve que peregrinar de juzgado en juzgado, como sí lo tienen que hacer la mayor parte de la gente, pero lo que a mí me tocó vivir, que eso realmente fue, no sé, era lo que yo no podía entender. Cuando llegó el momento, en el juicio oral, el fiscal prácticamente lo defendía al asesino. Y después como el asesino apeló, que se hace siempre, y que además los tratados internacionales ordenan solamente una apelación, es decir, tiene que haber un doble conforme, dos tribunales, y acá hay hasta 5 o 6 tribunales que tienen que dar el conforme. Por eso hay tantos asesinos o sueltos o no, o todavía sin condena en las cárceles, no porque son inocentes, sino porque precisamente siguen apelando. Entonces, como esta persona, este sujeto que mató a mi hijo, apeló, cuando llegó a la Corte de Casación con Slokar y Ledesma y otra jueza más, Ana María Figueroa, ellos tomaron prácticamente los argumentos del juez que había votado en disidencia en el tribunal oral. Entonces voy a poner un ejemplo concreto. Se supo que Ezequiel, discúlpenme, pero yo pero ya me estás preguntando. Yo tuve que soportar que en el fallo dijeran que había sido la muerte el producto de un forcejeo, cuando una pericia había demostrado que la bala había entrado de 1,5 metros de altura y le había penetrado el hombro y le llegó al corazón. Entonces, en un forcejeo son 20 centímetros, 15, 10, pero no 1,5 metros. Y además tuve que soportar, y ahí está el tipo de fallos que produce las universidades argentinas, que dijeron que en realidad el chico no lo quería matar porque después llamó a la madre por teléfono llorando y le dijo a la madre que no lo había querido matar. Y eso también está desmentido. ¿Por qué? Porque en realidad ellos, cuando Ezequiel vio que la iban a atar a la compañera que había ido a ver y que era la segunda vez que la veía en su vida, él trató de defender a la compañera y comenzó a pelear con el asesino. El asesino, con la culata, lo golpeó en la cabeza y Ezequiel estaba desmayado. O sea que el asesino se podría haber ido, no pasaba nada, era un mal rato, y mi hijo estaba todavía entre nosotros. Fue y lo remató precisamente parado, de 1,5 metros. Entonces, ¿cómo puede ser este tipo de fallos? Donde además era como que, es más, en el fallo, dice que en realidad el problema fue que Ezequiel se resistió. O sea que la culpa pasa a ser de la víctima. Hay un desplazamiento, y eso está apoyado en un texto de Zaffaroni, que yo cito precisamente en este libro, donde Zaffaroni dice, bueno, en una situación, aun cuando haya una muerte y aun cuando haya un posible sujeto identificado, la culpa, dice Zaffaroni, textuales palabras, no es de nadie, es de la situación. Entonces, realmente, pensar que una persona que sale de caño y mata
no es responsable de algo así, es lo mismo que pensar que una violación oscura no es violación y que un arma no es un arma, y con todos los dislates que ya conocemos del doctor Zaffaroni. Entonces, estamos luchando en contra de esa irracionalidad que yo la viví en carne viva y que yo puedo hablar, porque yo estoy acá frente a ustedes, y de alguna manera, si me preguntás algo muy personal, yo pensé que mi lucha terminaba con la condena de mi hijo. El último día de la audiencia al asesino de Ezequiel, vino una amiga y me dice, ¿sabés, Diana, que están haciendo una cadena de oraciones en González Catán? Entonces, realmente es una de las pocas cosas que hoy en día me hacen llorar, pero yo lo pienso y me emociona profundamente, porque me di cuenta que esa mamá de González Catán no tenía la voz y las posibilidades que yo tengo. Entonces, de alguna manera, yo era deudora, tenía que ponerme al servicio de esas madres de González Catán. Por eso, bueno, me renuncié a mi cargo de docente después de 35 años, me jubilé y me dediqué precisamente a Usina de Justicia. Y yo sé que es una tarea infinita, que no la vamos a ver, pero creo que uno tiene que dar un legado a las generaciones por venir y por lo menos un modelo a mis hijas, que es lo único que puedo hacer. No. Si querés acercarte y compartimos el... Esta teoría abolicionista que vos mencionás, a mí me parece, teniendo en cuenta algunos antecedentes y algunos intentos de reforma que ha habido, que atraviesa todo el sistema político argentino, porque uno da la sensación de que hay sectores que están más proclives o no a, de alguna manera, apoyar esta teoría. De todas maneras, yo quiero recordarte y que quería conocer tu opinión, porque en el último intento de propuesta y reforma salió una propuesta que era firmada tanto por Gil Lavedra como el kirchnerismo como Pinedo. Bueno, yo te voy a dar una respuesta muy concreta, con un caso concreto. Cuando fue el juicio de Axel López, ¿se acuerdan quién es Axel López? Es el juez que dejó libre al asesino de Matías Bañato, fue el juez que mató, que dejó libre al asesino que después mató a Soledad Barnia, cuyo papá también está en Usina de Justicia, y en ese momento estaba siendo juzgado por el asesinato de Tatiana Colosies, que también había liberado Axel López, y que además el abogado era Zaffaroni, que además no podía salir de abogado porque él recién había renunciado a la Corte Suprema para ir a la Corte Interamericana, no para cumplir por la ley, porque ese es otro de los mitos que se instalaron acá. Entonces, yo estuve en los 4 días del juicio, precisamente escribiendo para Infobae, y aparecieron 4 artículos. El que era juzgado no era Axel López, era el pobre médico legista, psiquiatra, que además le había denegado la excarcelación. O sea que Axel López estuvo totalmente incólume, pero lo peor de todo, y acá voy a tu pregunta, es que unos días antes el diario Clarín publicó un apoyo a Axel López firmado por Gil Lavedra, por Leandro Despoy, por Aslanian, que bueno, se supone, bueno, Muñolo, bueno, toda gente, bueno, que de las cuales uno puede pensar que realmente defiende a Axel López. ¿Por qué? Porque en realidad no hace falta ser zaffaroniano para tener una visión abolicionista. Es decir, está el abolicionismo de Zaffaroni, pero también está el abolicionismo de gran parte de la gente que, lo que se llama en Estados Unidos en realidad los liberales de izquierda, pero como yo siempre digo, una cosa es ser liberal de izquierda en Estados Unidos, donde hay pena de muerte y donde una persona entra y no sale más de verdad, y donde las penas se suman, porque además allá 30 más 30 más 30 son 90, no como acá en la Argentina, que es el único ámbito del universo donde las matemáticas no funcionan, porque con el tema de que hay sumatoria de penas, concurso ideal, concurso real, resulta que en 8 años ya está libre. Entonces, lamentablemente esa es la verdad. Y yo estuve en una entrevista con el doctor Garabano y él me dijo, el presidente piensa más como usted de lo que pienso yo. O sea, lo digo sinceramente. Y ahora estamos llevándole al doctor Rosati unas propuestas de transformación de la justicia, porque realmente se puede transformar la justicia. Lo que pasa es que se necesita voluntad política.
y voluntad política no hay. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando se tuvo que eliminar el 2x1 por el tema de lesa humanidad hace un tiempo atrás, en una mañana el Congreso lo resolvió. Ahora se estuvo aplicando durante años el 2x1 y nadie se interesó por el tema. O sea, se dan cuenta que en realidad la justicia es deudora de la política y la política de la justicia. Están en el mismo entramado y ahí hay que luchar contra eso y es muy difícil. ¿Sirve para algo el Consejo de la Magistratura? Te lo digo porque hubo ya una enorme cantidad de casos de mala praxis, es decir, de jueces que han liberado antes de lo que correspondía en libertad condicional a gente que termina violando y matando. El último caso famoso es el de Nadia Arrieta. Y sin embargo, la posibilidad de que los propios jueces a través del Consejo corrijan esto es casi imposible hoy en la Argentina. Lamentablemente no sirve para nada, porque además eso fue un arreglo político. El Consejo de la Magistratura nace en el año 1994 y en realidad terminó siendo un títere más de la política. Y cuesta carísimo además. Y además pasa algo más. Respecto del juicio de Axel López, pasó algo más. Resulta que los que habían solicitado el juicio eran las Madres del Dolor. Entonces, en un momento dado, tenían que presentarse los testigos. ¿Quiénes eran los testigos? Berbisky, Slokar, Figueroa, o sea, toda la gente precisamente de la justicia legítima. Resulta que estos testigos no se presentaron y no dieron su testimonio. Entonces yo le dije a la gente de Madres del Dolor, miren, ¿por qué no piden el testimonio escrito? Porque le dijeron que lo habían enviado por escrito. Entonces no se lo dieron con el argumento de que no eran parte, sino que la parte era el Consejo de la Magistratura. Ahora, es ridículo, ¿por qué? Porque si un juicio oral es público, entonces también tienen que ser públicos los testimonios. Si van a ser públicos en forma oral, por supuesto también deberían ser públicos en una forma escrita. ¿Se entiende esto? O sea, bueno, usted lo entiende porque quizás hay muchos abogados. Para mí es absolutamente incomprensible. Pero esas son las chicanas que se hacen desde el Consejo de la Magistratura para precisamente no seguir adelante con los juicios. Porque además ningún juicio prospera. Fíjense en su momento el de Sallari, que también se instrumentó desde San Isidro, después como se ganó la gobernación quedó ahí, la intendencia, después Axel López, y así los pocos que se intentó hacer lamentablemente no prosperaron. Yo creo que en este momento el Consejo de la Magistratura no funciona y es la creación de una constitución que además hoy en día se la nombra como si fuera una idea platónica, cuando en realidad es el producto de una circunstancia histórica que es en el año, que fueron toda la década de los 80, que 40, 50 años después debería ser revisada. Diana, ¿justicia legítima está en retirada o sigue infiltrando en distintos estratos de la justicia? La verdad que eso no lo puedo responder porque la justicia es una corporación muy cerrada y donde terminan defendiéndose unos a los otros. Entonces, realmente no sé, yo creo que está un poco apagada, pero yo no creo, yo creo que ellos están esperando el momento de poder resurgir, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil que resurja, en primer lugar porque la justicia es un poder vitalicio, donde los jueces no se retiran y tampoco hay ningún tipo de elección. Y en segundo lugar, porque en realidad todos los concursos están amañados. Bueno, ¿qué voy a hablar del concurso de jueces, que es una cuestión pública, ¿no es así? Entonces, no hay manera de escapar. Es muy, muy difícil realmente transparentar el poder judicial. Uno de tus últimos artículos lleva el título La filosofía de la impunidad. La pregunta es si estamos en camino de torcer esa filosofía de la impunidad que se da en todos los planos en la Argentina, o nos está costando mucho y esto es un trabajo para varias generaciones. Es un trabajo para varias generaciones y con eso volvemos al comienzo de mi charla. Es un problema cultural. Esto no se va a transformar ni en una, ni en dos, quizás lleve varias generaciones, pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad porque además la impunidad no solamente se da en la justicia, sino que se da en cada uno de los ámbitos en nuestras prácticas humanas. Creo que se tiene que reinstaurar el valor de la ley, el valor de la norma, que además esa norma tiene que estar fundamentada en la ética. O sea, hacer derecho sin una ética que le sirva de base
es como pretender volar en el vacío, para usar una frase también de Kant, es imposible. Y la prueba, lo estamos viendo ahora, se lleva a la experiencia, lleva a situaciones realmente muy controvertidas e inaceptables desde el punto de vista ético. ¿Vos creés que en algún otro país Eugenio Zaffaroni pudo haber sido miembro de la Corte Suprema? Te lo digo por dos razones. La primera, que juró por los estatutos de un gobierno militar, y recuerdo que cuando fue a hablar ante el Senado, reconoció que él hay impuestos que no pagaba porque le parecían que eran injustos. Bueno, pero así todo fue designado miembro de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahí hubo una exposición de terráneo extraordinaria que está en internet, advirtiendo de quién era Eugenio Zaffaroni, mencionando eso y muchísimo. Lo dejaron solo a Rodolfo ahí. Sí, lo dejaron solo, lamentablemente. Y vos me preguntás si podría haber sido. Yo voy a contar algo que quizás la gente no sabe, pero para realmente desmitificar un poco a Zaffaroni, porque todo el mundo dice, no, es una luz. Entonces yo me pregunto, ¿ustedes lo leyeron? Porque cuando yo leí los libros de Zaffaroni, incluso él, en uno de sus libros, que en este momento tengo miedo de equivocarme como con la frase de Hobbes, que es En busca de las penas perdidas, ¿puede ser? Que es su libro más conocido y donde está el núcleo de su teoría. Él, en una nota al pie, admite que la doctrina que él está presentando, donde él dice, esto es una utopía, pero entiéndase utopía no como un ideal irrealizable, sino como un ideal a realizar. Y efectivamente esa utopía él la realizó acá en la Argentina usando como carne de cañón a los chicos que se mueren todos los días. Entonces él, en una nota al pie, va y pone que gracias, muchas gracias, pero es la verdad, y lo digo, acá me sale la sangre y la bronca y el dolor. Bueno, pero vaya a la Facultad de Derecho. De ahí salen las larvas educados por Zaffaroni. De ahí, hay que ir a la Facultad de Derecho. Yo quise dar una charla hace unos meses atrás, no me dejaron entrar, no pude dar la charla con la anterior rectora, lo digo directamente. Entonces, volviendo a la pregunta, no podría haber sido juez de la Corte Suprema, porque además, ¿cómo se construye un juez? ¿Cómo se construye una figura? Termino la nota al pie. Él admite que se trató de hacer algo así en Alemania y en Holanda, pero que fracasó por razones extrínsecas a la doctrina. Lo digo literalmente. O sea, que él mismo estaba proponiendo una teoría que él mismo sabía que había fracasado en dos países serios, diríamos hoy. Y bueno, lo pudo hacer acá. Ahora, ¿cómo se construyó? La gente dice, pero tiene 30 doctorados. Tiene 30 doctorados, pero ustedes buscan bibliografía en inglés, no existe Zaffaroni. En francés no existe Zaffaroni. En alemán un solo artículo tiene él. Lo que les quiero decir es que lo que hizo fue una especie como de colonizó a lo largo de Latinoamérica. Sus doctorados son de la Universidad de Sula, de universidades de Honduras, de Guatemala, de Centroamérica, de Colombia, y de universidades realmente que, claro, que además aquellos que están en la academia sabemos todos cómo se hace un camino en la academia. Uno tiene un dinero del CONICET, invita a un gran profesor, después lo invitan a uno, después lo va a ir y finalmente lo nombra lo que lo tienen que nombrar. Es así, seamos realistas. Entonces, el tema es que todo eso no se quiere ver. Diana, la última pregunta sí. La última pregunta cortita, me han hecho llegar esta pregunta, si crees que la justicia en la Argentina es independiente. No, para nada, la justicia no es independiente. La justicia baila realmente con el más lindo del momento. Lamentablemente no es independiente y falta mucho para que lo sea. Realmente tenemos que hacer un camino que todos tenemos que colaborar. Diana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a vos. Gracias. Muchas gracias.